8:25 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ingeniero Enrique Pita, para conocer los detalles, cómo avanza el proceso electoral para los comicios seccionales del 5 de febrero del 2023. En ese sentido, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿Ya se sorteó a los miembros de las juntas electorales? ¿Cómo se seleccionó? Muy buen día, ingeniero Enrique Pita. Estimado Miguel, buenos días. Un honor conversar con usted una vez más. Bien, como usted lo dice, vamos avanzando de acuerdo a un cronograma que en su momento, y hace algunos meses, fue aprobado por el Pleno electoral. Es construir un proceso electoral. Es construirlo significa ir cumpliendo diferentes etapas. En alguna ocasión en la que yo hice un análisis de las diferentes actividades que tienen que ver con un proceso electoral, llegamos a cerca de 1.300 actividades. Por supuesto, algunas que son significativas, muy importantes, otras que son simples, muy elementales y básicas, pero al final del día todas se encadenan. Entonces, su principio y fin se montan, se complementan, etc. Y también son cerca de 40.000 personas que participan en la organización de un proceso electoral. Nosotros esto lo comenzamos desde que proclamamos periodo electoral y obviamente después cuando ya convocamos a las elecciones propiamente. ¿Dónde estamos hoy día? Desde el punto de vista formal, legal, ya se hizo la convocatoria, acabamos de designar, te lo menciona Miguel, la semana pasada, a los miembros de las juntas receptoras de voto. ¿Qué son estas personas? Para mí son posiblemente los elementos más importantes para la transparencia de un proceso. Porque un proceso se compone de aspectos administrativos y obviamente aspectos técnicos. Pero la mano del hombre, lo único que toca son los votos cuando los electores marcan una papeleta. Y obviamente los miembros de las juntas provinciales electorales, que son los que cuentan los votos y elaboran las actas que posteriormente siguen un viaje a través de su escaneo, la información sube a la luz y las juntas provinciales electorales validan posteriormente y esos son los votos que se acumulan. Por lo tanto, la participación de estos miembros de juntas receptoras de voto es fundamental. Se designaron sobre la base de una base de datos de más de 1.200.000 personas, entre estudiantes universitarios, empleados de todo el país, por supuesto, funcionarios públicos, empleados privados, y personas que tienen que ver con las realidades zonales de las diferentes circunscripciones y obviamente gente del padrón. Ya se hizo ese trabajo, si calculamos que son aproximadamente 40.000 juntas receptoras de voto y son 3 principales, 3 suplentes y un secretario, 7, son cerca de 280.000. Números redondos, por supuesto, los miembros que se han nombrado para esto. De aquí viene el periodo de capacitación. Y obviamente nosotros, como Consejo Nacional Electoral, seguimos preparando actividades, como por ejemplo el próximo debate, los debates que tienen que ser llevados adelante, afinando los procesos informáticos internos, los aspectos relacionados con la capacitación de esos miembros de receptoras de votos, los aspectos ya logísticos desde el punto de vista de los recintos electorales, y obviamente la difusión a los ciudadanos de dónde votan y si son miembros de las juntas receptoras de votos. En definitiva, hay muchas actividades que estamos realizando y por supuesto ir afinando los aspectos legales que todavía tenemos algunos pendientes. Uno de los tantos temas que ha citado, ingeniero Pita, tiene que ver con la integración de las juntas electorales. ¿Cuándo se notifica? ¿Están notificados ya? Porque tendrán que conocer quienes van a integrar las juntas para que no haya una sorpresa y no concurran a hacer esta acción cívica. Bueno, en primer lugar, todos estos nombres, salvo los que están en el padrón, los que fueron nombrados en el padrón, pero que es una cantidad extremadamente reducida, son estudiantes universitarios o empleados públicos o empleados privados. Por lo tanto, en el segundo caso tenemos la base de datos que fue entregada por los organismos públicos y las instituciones privadas. Tenemos la información exacta, correos electrónicos y de dónde provienen, qué empresa. En segundo lugar, a los estudiantes universitarios tenemos también los registros que las universidades nos han entregado y tenemos los correos electrónicos. Pero no obstante aquello, también se está contratando
contratando notificadores en un número importante para todo el país. Cada delegación va a tener su propio notificador para ir a cada uno de los sitios en los que se puedan, y no solamente por correo electrónico, si en algún caso esto no se puede porque es un sector que posiblemente no tenga correo, o sea, de difícil accesibilidad, nuestra gente va a llegar hasta donde ellos. Buscamos, en ocasiones anteriores se ha llegado a cerca del 86 y algo más % de notificación. Y créanme lo que es un esfuerzo gigante, cuesta, es parte del presupuesto, parte del trabajo, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. El otro tema tiene que ver con los debates. ¿Cómo se van a organizar? No es tan simple en cada una de las jurisdicciones en donde corresponda hacer los debates. Esa es una experiencia obviamente nueva, es primera vez, obviamente ya fue puesta en práctica en la elección a presidente de la República, pero obviamente ese es un asunto mucho más puntual, un solo debate de carácter nacional. La norma establece que tenemos que llevar adelante en todas las circunscripciones que tienen más de 100.000 habitantes. Eso implica 38 debates, 21 debates para alcalde y 17 debates para prefecto. Obviamente, por ejemplo, en Guayas, nosotros tenemos que hacer debates en Guayaquil, en Daule, en Milagro, en Durán, pero en cada circunscripción el debate le interesa a los ciudadanos de esa circunscripción que van a votar por alcaldes. Por lo tanto, hay que mover todo un aparato para poder llevar adelante un debate. Digo, llevar adelante es el trabajo propiamente dicho, no es que nos vamos a mover con cámaras, ni mucho menos. Hay que encontrar en Milagro la forma como llevar adelante el debate para que la gente de Milagro, los ciudadanos de Milagro, los electores de Milagro, puedan ver el debate de sus candidaturas. Lo mismo en Daule, lo mismo en Durán. En Manabí, por ejemplo, nosotros tenemos Portoviejo, Manta, Chone. Son circunscripciones que tienen más de 100.000 habitantes, y hacer el debate, organizar el debate, es un asunto realmente complicado. Puede ser que en la apreciación económica del costo del debate haya existido directores de delegación, porque esto es importante precisar. El presupuesto que se armó sobre la información de los directores de cada delegación, que conoce al final cuáles son las realidades de sus instituciones y cuáles son las facilidades que existen para hacer un debate y hacer una transmisión en vivo. Por lo tanto, puede ser que haya directores que hayan sobreelevado esos valores, o hayan existido otros directores. El Consejo Nacional Electoral está interesado en meter la uña sobre un valor para efecto de beneficiarse, no sé de qué forma, en un valor que está interesado. A nosotros lo que nos interesa es ser eficientes, a lo que a nosotros nos interesa es que los ciudadanos aprovechen lo que está establecido en la norma, que es organizar debates, y organizar debates bien llevados, justos, equitativos, y que todos los candidatos se sientan con el derecho a participar en una forma en la que no exista pues ningún tema de duda de que ha existido por parte del Consejo Nacional Electoral una parcialidad, ni mucho menos. Es muy complicado. No hemos todavía realizado o aprobado el reglamento de debate, que está en estudio todavía, porque hay que tener muy claro todas las responsabilidades. Por cierto, guardando las distancias, una cosa será el debate en Quito, Guayaquil, Portoviejo, Manta, y otro en ciudades que, pasando los 100.000 habitantes, serían más complejas hacer estos debates, ingeniero Pita. Bueno, así es. Usted tiene debates, por ejemplo, para alcalde en Milagro, Durán, en Ibarra, Otavalo, Loja, en Babahoyo, tiene debates en Ambato, en Santo Domingo, en Santa Elena, y para provincias, porque hay que diferenciar, el debate provincial de prefecto es uno, ¿verdad? Y ese será en la capital de la provincia, y posiblemente haya mucho más facilidades, pero los debates para alcalde son en cada circunscripción, que
no vamos a hacer un debate en Guayaquil para que lo vean las personas de Milagro, por ejemplo, ¿verdad? Y son en Azuay, en Bolívar, en Cañar, en Cotopaxi. No siempre vamos a encontrar todas las facilidades posibles, pero en el esfuerzo tenemos que hacerlo. Y tenga usted la seguridad de que se está trabajando en aquello. Y aquí es importante, perdóneme, que yo creo que es importante. La norma establece que quien es responsable de llevar adelante el debate son las juntas provinciales electorales. Pero el gestor de gastos de cada delegación, y que tienen autonomía de gastos, son los directores provinciales. Por lo tanto, no puede divorciar usted de una organización de debate, juntas provinciales electorales, respecto al responsable de los gastos, que es el director de las delegaciones. Por otro lado, también se ha dicho que tenemos que nosotros conversar con los actores políticos, las organizaciones políticas, con los candidatos. Bueno, nosotros tenemos la autoridad suficiente y en ninguna parte de la norma establece eso como una obligación ni una condición. Es nuestra responsabilidad y la vamos a llevar adelante. ¿Cómo se ha procedido con los recursos de apelaciones que en algunas jurisdicciones provinciales se ha presentado para determinadas candidaturas? Todavía no se ha concluido. Nosotros prácticamente estamos reuniéndonos todos los días. Digo nosotros, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, nos reunimos prácticamente todos los días para conocer las impugnaciones que fueron primero presentadas ante las juntas provinciales electorales. Y en los casos que las juntas provinciales electorales no ratificaron una decisión o ratificaron una decisión y alguien se siente con derecho a plantear un recurso ante el Consejo Nacional Electoral, lo está haciendo. Y nosotros vamos decidiendo o aprobamos o no aprobamos lo que decidió la Junta Provincial Electoral de acuerdo a derecho. Pero todavía quedan recursos que esa decisión que toma el Consejo Nacional Electoral puedan ser planteados ante el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, todavía está esto en proceso. Todavía no podemos decir tantos candidatos están... Hay varios temas, ¿verdad? Hay mucha gente que alega que no logró subir la información oportunamente. Hay personas que alegan de que tuvieron problemas con la documentación, es decir, hay muchas situaciones. Por ejemplo, el tema de la pertenencia. Hay muchos candidatos que no tenían el origen de haber nacido o haber votado o estar empadronados donde hoy están siendo candidatizados, entonces se les niega. Es decir, hay muchos temas de carácter legal que se están aplicando y que lamentablemente están en la ley y es nuestra obligación hacerla respetar. Y el tema de la capacitación será fundamental en cada una de las provincias a fin de adecuar la organización de este proceso seccional, ingeniero Pita. Pero claro, sí, por supuesto. No obstante que uno debe creer que los estudiantes universitarios tienen una formación y que obviamente al final del día son procesos muy ágiles, pero en la parte más crítica es posiblemente la llenada de las actas. Tienen que ser bien llenadas para efecto de que el sistema no las rebote y no tengamos procesos de reconteo. Pero se está preparando trabajo, no solamente capacitación en sitio, sino también capacitación virtual. Y aquí tenemos apoyo internacional de una organización que se llama AIFES, que es el Instituto relacionado con sistemas electorales internacional, que está trabajando con nosotros en la preparación de todo este material a efecto de ser cada vez más eficiente, porque reconocemos que esa es una de las situaciones que tienen que estar mejor controladas para efecto de minimizar los riesgos de que las actas no estén bien realizadas y tener conflictos posteriormente cuando tengamos que hacer reconteos en cada una de las delegaciones. ¿Qué apoyo internacional se va a recibir? Y también entendemos, en su momento habrá observadores internacionales. Bueno, nosotros tenemos apoyos internacionales de todo tipo. Hoy, aquí, ahora. Esta organización, la Fundación Internacional de Asistencia Electoral, que se llama AIFES, está presente con delegados que no solamente hoy están trabajando con nosotros en la construcción del material de capacitación. Ellos también tienen delegados que vienen a apoyarnos, a mirar, ojo, a mirar cómo va adelantando todo el tema de los procesos de
elaboración o del puesto a punto de los sistemas informáticos que se van a llevar adelante. Tenemos donaciones, por ejemplo, la Embajada de China nos donó equipos informáticos importantes. Tenemos el PNUD de las Naciones Unidas. Es decir, hay muchos organismos internacionales que acreditan delegados, que trabajan hombro a hombro con nuestra gente, que tienen una experiencia increíble, y obviamente, además de la experiencia de nuestra gente, lo que se busca es perfeccionar, cada día mejorar. Posiblemente ya llega un punto en el cual ya no se puede hacer más, porque ya se ha hecho todo, pero siempre es bueno tener ojos externos, ojos de experiencia, organismos internacionales que validan de alguna manera procesos y que obviamente también, ojo, y quería mencionarlo, se permite que las organizaciones políticas acrediten delegados en lo tecnológico para que ellos también vayan viendo de cerca. Mientras más abierto es un proceso, mientras más se permite que la gente vea, la gente, y me refiero a las organizaciones políticas, van a tener confianza. El tema precisamente de la parte tecnológica que usted menciona, ingeniero Pita, ¿cómo está el software y cómo se prevé la organización para que haya información oportuna? Bueno, dos aspectos importantes. Lo uno es el hardware, que son los equipos, y en este momento hay un proceso de licitación abierta precisamente para reponer equipos que llegaron a su límite de vida útil en el último proceso, y esto va adelantado. Hay un presupuesto, o en el presupuesto para este proceso estuvo aprobado un valor importante para esta reposición de equipos. Ya desde el punto de vista de software es lo que estamos todavía afinando, y no afinando, porque complementando. Y para esto es que tenemos a los técnicos nacionales y extranjeros que van haciendo. Lo importante es eficiencia, transparencia y obviamente la información. Mientras más amplia es la información, los ciudadanos y las organizaciones políticas y los candidatos, por supuesto, se van a sentir cómodos. Entonces, la eficiencia respecto a respetar la voluntad popular, porque eso está en las actas. La transmisión de la información, y ahí tuvimos nosotros un resultado muy importante en el proceso a presidente la última vez, donde todos, organizaciones políticas, medios, ciudadanía, pudieron ir mirando los resultados porque se afinó la información y vamos a replicarla y obviamente incluso mejorarla. De tal manera que se está trabajando en muchos frentes. Y esto, permítame hacer esta disgregación. Por eso es que pareciera que solamente 5 individuos que son miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral y que se reúnen para tomar decisiones dentro de la forma de ser de cada uno, dentro de las discusiones que pudiéramos tener, son los que están organizando un proceso. No. Detrás de nosotros hay, y dije hace un momento, cerca de 40.000 hormiguitas, ¿verdad? Y todos son como los dedos de la mano. Se complementan, trabajan con mucho esfuerzo. Y por eso es que es muy injusto cuando se dice el Consejo Nacional no cumple. No. Somos un ejército de gente, o son un ejército. Yo tengo la suerte de estar sentado donde estoy sentado, pero tengo que reconocer que si no fuera por ese trabajo idóneo, eficiente, eficaz y sacrificado de toda esa gente que día a día, mal pagados a propósito, muy mal pagados, porque el Estado hoy día a nuestros técnicos no les reconoce lo que posiblemente sí debería reconocerlo. Bueno, con gran sacrificio están trabajando para llevar adelante este proceso electoral. ¿Y cómo están los recursos que debe entregar periódicamente el Ministerio de Finanzas? ¿Están al día? ¿Necesitan? No, estamos al día. Usted comprende que nosotros no es que tenemos los recursos en caja, sino que conforme se van necesitando, se van generando la documentación para que Finanzas haga las transferencias. Por lo tanto, pago de sueldos, las compras, compras públicas, todo se va ajustando, obviamente un cronograma y a un plan que está establecido previamente y que fue aprobado por el Finanzas. En ese sentido, estamos bien. Paralelamente a las elecciones seccionales del 5 de febrero, habrá la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo va este proceso? Bueno, es un proceso que no es diferente desde el punto de vista de la organización del proceso electoral, pero nosotros estamos a la espera de que se concluya ya la definición por parte del Tribunal Contencioso Electoral de cuántos
de los postulantes que apelaron ante ellos son calificados. Yo les recuerdo que nosotros aprobamos 22, pero al momento, si es que no me equivoco, el Tribunal Contencioso Electoral ha aprobado de los que no fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral, si es que no me equivoco, cerca de 25 más. Por lo tanto, vamos como por 40, no sé si 44, 45, 46, pero realmente ha crecido significativamente la cantidad. La visión del Tribunal Contencioso Electoral ha sido diferente respecto a la visión que nosotros tuvimos en su momento para calificar o negar. Obviamente el calificado no impugna, pero el no calificado sí lo hace, pero la visión ha sido diferente y ellos obviamente, siendo de última instancia, son los que deciden finalmente. Todavía no se ha concluido ese trabajo por parte del Tribunal Contencioso Electoral y todavía no tenemos el listado final, pero que sí va a ser alto, va a ser alto. Por cierto, eso pudiera dificultar el manejo con tantos candidatos que se sabrá luego el manejo de la papeleta. Bueno, van a haber 3 papeletas. Una papeleta candidatos hombres, una papeleta candidatos mujeres y una papeleta por los candidatos de los representantes de las comunidades indígenas, etc. El trabajo va a ser más complicado para los miembros de las juntas receptoras de votos, que al final del día son los que van a tener que escrutar las papeletas que tienen relación con alcalde, con prefectos, con juntas parroquiales, con concejales, y obviamente las papeletas que tienen que ver con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y es un trabajo tenaz, duro, y para eso también nosotros estamos preparando todo el tema de capacitación para poder aliviar de alguna manera y que entiendan mejor el proceso y lo puedan llevar de mejor forma. A propósito, el tema de papeletas, ¿cuándo se comenzará el proceso? ¿Irá al geográfico militar? ¿Cómo se va a hacer esta tarea? Cuando tengamos todo listo, porque mientras estén abiertos los procesos de impugnación todavía y en todo nivel, y estoy hablando de candidatos a prefectos, de candidatos a alcaldes, de candidatos a concejales, están todavía abiertos los procesos de carácter legal, por llamarlos de alguna manera, en cuanto a recursos presentados ante el Consejo Nacional Electoral o recursos presentados ante el Tribunal Contencioso Electoral. Todavía no podemos nosotros afinar el material que será entregado al Instituto Geográfico Militar para su impresión. Esperemos que esto se concluya, porque al final del día es urgente tener los documentos electorales, los paquetes electorales listos en una fecha que permita su distribución. No vaya a ser como si sucedió en un proceso anterior, que por alguna razón las papeletas de miembros, creo que parlamentarios andinos, no estuvieron listas, y obviamente esas papeletas no se fueron y la gente del exterior no pudo votar por esa dignidad en su momento. Uno de los inconvenientes en el pasado ha sido el control pleno en una campaña electoral e incluso en la pre-campaña. Si hay hechos que pudieran evidenciarse, ¿cómo ser más eficaces con el control tanto en la pre-campaña como en la campaña? Lamentablemente hay un vacío legal en el Código de la Democracia. En el Código de la Democracia se habla de precampaña electoral y se establece sanción como un delito grave la precampaña electoral. Pero en ninguna parte del Código se establece cuál es el periodo de la precampaña electoral. Es decir, se sanciona un delito, pero no se lo describe, no se lo especifica. Por lo tanto, en el derecho público usted solo puede hacer lo que está contemplado en la ley. Entonces, si el delito está sancionado, pero no está descrito, nosotros no tenemos la base para operar efectivamente y poder evaluar que alguien está dentro del marco de la ley infringiendo una norma. Pero lo que sí está claro es que la campaña electoral comienza el 3 de enero y es ahí cuando se activan todos los recursos posibles nuestros para llevar adelante el control de publicidad electoral y tal. Lo que sí se hace hoy día, porque así está contemplado en la ley, es que todas las instituciones públicas que tienen que hacer publicidad tienen que pedir visto bueno previo del Consejo Nacional Electoral, que aprueba las publicidades para efecto de mitigar, minimizar el hecho de que las instituciones públicas utilicen esa publicidad en términos de campaña, que a propósito no siempre se logra. O sea, no siempre se logra en términos de que hay una
es muy tenue la línea entre qué es publicidad y qué es promoción de eventos que tienen que ser llevados adelante por la institución, pero se hace. Y por eso es que usted ve que toda la publicidad oficial dice aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Pero en términos de la pregunta original, pre-campaña y campaña, lamentablemente hay ese vacío legal. Nosotros estamos con esa limitación. Sí se hace, y permítame alargarme un poco, una evaluación de lo que son las vallas. Hay gente que hoy está haciendo recorridos para mirar las vallas, porque las vallas no las van a bajar, ya las vallas están. Entonces, esas vallas sí se van a contabilizar como un gasto electoral dentro de los límites que tiene pues, cada candidato a hacer sus gastos electorales. Pero son cosas muy específicas. Había un reporte en un diario sobre el tema de la gente que le pagan $10 por ir a repartir camisetas, un diario local de acá de Guayaquil, un reportaje importante sobre esto. Sin embargo, por un lado, habría que mirar si es que la persona que está cobrando $10 ha cobrado con factura y si está dispuesto a denunciar que efectivamente le pagaron para tratar de ahí sí iniciar posiblemente una acción contra alguien que recurre a estas situaciones que dejan mucho que decir de la idoneidad, de la transparencia y obviamente de la organización política. Pero son realidades que se dan, que son muy complicadas y que, insisto, lamentablemente hay un vacío legal que dificulta mucho llevar adelante un control. ¿Y cómo controlar a quienes tienen suspendidos los derechos políticos? Y ya están apareciendo, le menciono, ingeniero Pita, en Esmeraldas, en la provincia de Manabí, actores políticos que han sido sentenciados, sentencia ejecutoriada, el caso de un expresidente, que fueron quitados los derechos políticos y no pueden hacer proselitismo ni campaña. Pero se está viendo ahí vallas y pancartas que circulan. ¿Cómo controlar eso? Como experiencia de pasado, porque ya sucedió en el 2019, se prohibió que figuras de personas que han sido sancionadas desde el punto de vista legal y obviamente político también, desde el punto de vista legal, figuren en publicidad electoral. Lo que usted menciona posiblemente se está aprovechando el hecho de que por ahora este tema de la pre-campaña, como lo mencioné antes, está en una zona gris. Pero claro, cuando comience ya el periodo de campaña, que lo mencioné hace un ratito, la campaña electoral ya comienza propiamente, se me escapó la fecha. ¿3 de enero? El 3 de enero, correcto. Ya cuando comience, nosotros, nuestros delegados, nuestra gente va a tener que ser muy acuciosa respecto a este asunto, que no debería darse desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de transparencia. No debería darse, porque una persona que ha sido sancionada, obviamente no debería promocionar nada, porque si la ley lo sancionó, es porque la ley lo ha encontrado culpable. Los argumentos de que son sanciones de carácter político y tal, pero ese es el marco de la ley y tenemos que respetar la ley. Esto no es subjetivo ni interpretativo, porque si no, al final del día esto se convierte en la ley de la selva. Respeto esto y no respeto lo de acá. No, señor, respetemos la ley y comportémonos ajustados a lo que establece la ley. La dificultad será en aplicar esas normas. Así es. ¿Y de qué maneras se lo va a hacer? ¿Al candidato si aparece con quien no puede ejercer sus derechos políticos? Bueno, debe ser al candidato. Pues. No podemos... Yo, si en el supuesto caso no consentido que si estuviera en esa condición, yo puedo hacer lo que quiera. Total, ya no tengo derechos políticos, pero es el candidato el que se está aprovechando de una figura cuestionada que desde el punto de vista legal, y la ley todavía rige en este país, ha sido sancionado. Las interpretaciones de que fue sancionada por tal o cual motivo, que hubieron intereses, no cuenta. Está sancionado de acuerdo a la ley y la ley está vigente. Por lo tanto, el candidato es el que va a tener que responder si utiliza o no ese recurso del que estamos hablando. Y en el caso de candidatos que también perdieron derechos políticos, del caso del Tribunal Contencioso Electoral, sin embargo, por esa dificultad en la aplicación en temas legales, fue calificado porque estaba habilitado a la alcaldía de Quito, pero pudiera posesionarse un personaje en el supuesto que gane las elecciones si no tiene derechos políticos.
Bueno, ese es un asunto que no es competencia del Consejo Nacional Electoral. Nosotros organizamos procesos electorales, hemos aceptado una inscripción porque para la fecha de la inscripción no tenía limitaciones. Pero viene la segunda parte. Una persona que gana una elección, ¿verdad?, tiene que posesionarse, y para posesionarse deberá pedir precisamente las certificaciones pertinentes, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, en Contraloría, además, posiblemente, pero yo creo que por el lado del Ministerio de Trabajo que va la cosa, y obviamente ahí va a estar registrado el hecho de que no puede ocupar una función pública. Por lo tanto, se va a presentar una circunstancia muy especial. En este caso que estamos conversando, ¿verdad?, de una persona que no podrá posesionarse, y obviamente esto va a traer un conflicto interno respecto a mayorías y minorías, o quién va a ser el alcalde, pero son hechos que escapan a nuestro control. Nosotros hemos calificado una candidatura porque la norma es clara: mientras no tenga sentencia de última instancia ejecutoriada. Y por eso es que usted tiene candidatos de toda clase, que en su jurisdicción, en sus circunscripciones, son acusados, son desacreditados, incluso tienen juicios importantes o han tenido juicios importantes, y que por alguna razón ha sido suspendido el juicio por alguna acción que están presentando todavía. Pueden ser candidatos porque la ley lo permite, no porque nosotros lo permitimos, la ley los permite. Y finalmente, en este diálogo le agradecemos al ingeniero Enrique Pita. ¿Es difícil controlar los dineros que se pudiera sospechar, presumir que vienen del narcotráfico o de acciones ilegales? Muy difícil, tengo que confesárselo, porque no son recursos que pasan por un canal normal que usted pueda evaluar y medir o llevar un control, porque son recursos que posiblemente están repartidos a nivel de reconocimientos o regalos por aquí, regalos por allá. Nosotros no sabemos si se van a dar circunstancias de, por ejemplo, intimidación a candidatos. No podemos medirlo. No podemos medir en un momento dado un volumen de dinero que pueda hacer que un candidato que tenga poca importancia de carácter electoral de repente se convierta, porque lamentablemente, y aquí permítame creo que estamos concluyendo, es una invocación al ciudadano. El ciudadano es el que al final del día con su voto decide. No es el dinero del candidato que está siendo repartido, no es el dinero sucio, mal habido el que toma la decisión. Es el candidato, es el derecho que él tiene a votar y decidir por quién va a representarlos. Por lo tanto, todo el dinero que pueda haber, de cualquier origen que pueda existir, lo que debe... que lo aprovechen, está bien, pero que el ciudadano vote en forma responsable, porque está poniendo en juego su futuro, su familia, el de sus hijos, el de su comunidad, y tiene que votar en forma responsable. Claro, finalmente el soberano, el elector, tendrá la palabra. Por eso siempre invocamos que ejerzan libremente el voto por los candidatos que tengan, pero que lo hagan de manera seria y responsable, porque esa es, perdón la redundancia, su responsabilidad. Muchas gracias al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del CNE, por atender, y seguiremos molestándole en este proceso, porque la información será fundamental en las elecciones. Gracias a usted, siempre a las órdenes. Buenos días. Muchas gracias. El ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del CNE, el máximo organismo electoral, en la revista de Opinión Democracia. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este lunes 24 de octubre del 2022. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. A los amables seguidores de la revista de Opinión Democracia les agradecemos y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.